La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1940 y 1980. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó una guerra entre ambas naciones, probablemente por temor a una escalada nuclear. La Unión Soviética y China formaron una alianza en 1949. Siempre hubo un distanciamiento entre ellos, lo que fue aprovechado por Estados Unidos. Las principales causas de la Guerra Fría. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de Estados Unidos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían un ataque uno del otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Formación de los grandes bloques mundiales. Debido a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se vio forzada a fortalecer su hegemonía sobre Europa Oriental y Sudoriental, ya que ésta sufrió enormes pérdidas humanas y materiales durante la guerra, mientras los Estados Unidos dominaba la economía mundial, ya que su territorio no había sufrido ninguno de los perjuicios que habían afectado a los otros continentes. Y aún la cifra de los caídos en combate parece un costo reducido frente a los 20 millones de personas que perdieron los rusos. A estas potencias mundiales se les había llegado la hora de ser los países más poderosos y entre ambos las diferencias ideológicas eran insalvables. Todo parecía indicar que la rivalidad entre el capitalismo liberal y el comunismo autoritario solo se resolvería mediante una nueva guerra. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, otro acontecimiento le cambió la cara al mundo: la independencia política de las colonias. Estos nuevos países independientes de Asia y África se incorporaron al escenario político mundial con una problemática económica. Estas naciones tenían ciertos males: faltaba industrialización, su infraestructura era escasa e inadecuada, había atraso en la tecnología disponible, tenían una baja productividad agropecuaria e industrial y había un gran índice de desempleo. Su única opción para salir de este déficit era unirse a uno de los dos bloques. Parecían encontrarse ante el dilema de caer nuevamente bajo el control de los países capitalistas centrales o de someterse a la hegemonía soviética. La crisis de Berlín surgió a partir de la división de 4 partidos de la capital del Reich tras la Segunda Guerra Mundial, en la que ambos bloques, aliados en su afán de detener a Alemania durante la guerra, se enfrentaron luego debido a posturas ideológicas opuestas. El territorio de Berlín era en sí mismo un punto neurálgico tras la división bipolar del mundo. La URSS y los aliados compartían su administración. El problema se suscitó cuando muchos ciudadanos de Europa del Este vieron las posibilidades que ofrecía Berlín Occidental. La rápida prosperidad alcanzada por Alemania Occidental en función de su reconstrucción puesto en marcha el Plan Marshall. El conflicto que derivó en la construcción del muro en 1961 vivió momentos en los que se temió un nuevo enfrentamiento bélico. Khrushchev anunció que Berlín debía quedar incorporado a Alemania del Este o, de lo contrario, bajo el poder de las Naciones Unidas. La situación se agravó cuando el líder ruso instó a los aliados a tomar una resolución en 6 meses. La situación así planteada puso a las potencias occidentales en un verdadero aprieto. La culminación de la crisis derivó en la construcción del muro, imposibilitando radicalmente toda conexión entre ambos lados de la capital. La Guerra de Corea, 1950-1953. Corea se encontraba en el punto de mira de las aspiraciones expansionistas de Rusia y Japón. La derrota japonesa en 1945 dio paso a la ocupación militar por parte de los soviéticos y norteamericanos. Se establecieron el paralelo 38 Norte como la línea de división. En 1950, en junio, los ejércitos norcoreanos traspasaron el paralelo 38 Norte y expandieron su base hacia el sur, ya que el general MacArthur propuso utilizar la fuerza atómica, lo que pudo desencadenar una tercera guerra mundial. No se alcanzó un acuerdo hasta en verano de 1953, meses después de la muerte de Stalin. Se mantuvo una división de Corea aproximadamente en el sistema de líneas fronterizas antes de la guerra. La Guerra de Corea fue la primera guerra en utilizar la coalición de Naciones Unidas.
la primera en integrar las fuerzas estadounidenses y la primera en que las mujeres afroamericanas se enlistaban en la armada. Conflicto árabe-israelí. El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel, pero los países árabes no aceptan su existencia y comienza la Primera Guerra Árabe-Israelí. 24 de febrero de 1949 termina la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel amplía su territorio. Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, queda en manos del Reino de Transjordania, mientras que la Franja de Gaza queda bajo control militar egipcio. Celebra en Madrid la conferencia de paz que marca el principio del entendimiento entre israelíes y palestinos. El 3 de septiembre de 1993, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, firma en Washington una declaración de principios que se basa en los acuerdos negociados en secreto en Oslo y que otorga la autonomía para Gaza y Jericó. El líder palestino Yasser Arafat llega a Gaza tras 27 años de exilio. 28 de septiembre de 1995. Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat firman en Washington ante la presencia del presidente estadounidense Bill Clinton el denominado Oslo II. Yasser Arafat gana las elecciones en la Autoridad Nacional Palestina. Israel comienza la construcción de un muro de separación entre palestinos e israelíes de más de 400 kilómetros y que discurre por territorio ocupado de Cisjordania. La Guerra del Golfo Pérsico. La guerra comenzó el 2 de agosto de 1990 con varias divisiones aliadas iraquí invadían Kuwait, una nación árabe rica en petróleo ubicada en el sudeste de Irak, sobre el Golfo Pérsico. Con esta invasión, ordenada por Saddam Hussein, el dictador iraquí, Arabia Saudita se encontraba directamente amenazada militarmente. La primera operación militar llevada a cabo por la consolidación de esta guerra fue la Operación Escudo del Desierto, que tenía como objetivo proteger a Arabia Saudita de una posible invasión iraquí. Sobre la frontera con Irán y Kuwait, la segunda operación militar fue la Operación Tormenta del Desierto, que tenía como objetivo la liberación de Kuwait y de sus pozos petroleros en manos de iraquí. Esta última campaña militar comenzó en 1991, el 17 de enero. Kuwait fue liberado en una rápida acción el 27 de febrero. El presidente George Bush ordenó la cese del fuego. La invasión de Irak a Kuwait. El 2 de agosto de 1990, Irak, bajo las órdenes de Saddam Hussein, invadió Kuwait con el objetivo de regresar a una antigua posesión, pese a no haber tenido nunca el dominio del área. Durante el conflicto entre Irak y Irán, y ante el temor de una invasión islámica, Kuwait colaboró abiertamente enviando dinero a la primera, y sin mucha más alternativa buscó asimismo protección en los Estados Unidos. Los motivos de la invasión respondieron a varias cuestiones. En primera instancia, Irak había quedado seriamente debilitada económicamente tras su conflicto con Irán y endeudado con Kuwait, quien, si bien era una nación pequeña, contaba con magníficas reservas de petróleo. En segundo lugar, el país iraquí lo acusaba de frenar el precio del petróleo. De la misma manera, Irak dedicaba el 60% de sus recursos provenientes de la exportación de petróleo a la compra de armas, con lo cual eran altas las posibilidades y el temor en ellas, infundado, de que se convertiría en un país con capacidad nuclear, a quien se llegó a considerar el cuarto ejército del mundo en capacidad armamentista. La tormenta del desierto. La Operación Tormenta del Desierto fue un plan de ataque en dos fases llevado a cabo por Estados Unidos y otras 34 naciones, con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de la invasión de Irak a Kuwait, iniciada el 2 de agosto de 1990, quienes se propusieron liberar el territorio. A fines de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU, con el acuerdo de la Liga Árabe, lanzó una última advertencia: los iraquíes debían abandonar Kuwait o entrarían en guerra. De la misma manera, intentaron valerse de misiones diplomáticas a los efectos de mantener la paz y resolver la cuestión en forma pacífica, derivando en un bloqueo total a Irak ante la negativa de Saddam Hussein de atacar lo propuesto. El 16 de enero de 1991, las fuerzas militares multinacionales estadounidenses iniciaron su participación bélica mediante bombardeos aéreos que se mantuvieron durante un mes, cuyo objetivo era evacuar Kuwait y propiciar la caída de la autoridad iraquí. La respuesta de Irak fue el ataque con misiles en la región de Arabia Saudita e Israel. Tras esta primera embestida se iniciaron las ofensivas por tierra. Este segundo ataque, que duró solo 4 días desde el 24 al 27 de febrero, en que Kuwait y el sur de Irak fueron fuertemente bombardeadas y la capital kuwaití liberada.
Movimientos de liberación después de la Segunda Guerra Mundial. India. Los ingleses penetraron en la India con fines de lucro, víctimas del saqueo y la explotación por parte de europeos. Aumentaron las represiones encarcelando a líderes. Se fundó el Congreso Nacional y Vietnam. Explotaban el carbón y minerales. En 1941 surge la Liga Vietnamita Viet Minh, fundada por Ho Chi Minh. Quedó dividida el norte por el comunismo, el sur por franceses y capitalismo. En 1945 se proclamó la República Democrática de Vietnam. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial deja de ser ocupada por Francia y es invadida por Japón. Argelia, invadido por musulmanes a mediados del siglo XIX. El 1 de noviembre de 1954 inician las hostilidades entre nacionalistas argelinos y franceses. Estos dispusieron de tierras para integrar su territorio francés, inculcaron su idioma e impulsaron escuelas de educación superior. Hubo un sentimiento generalizado sobre la liberación, se incrementa la industrialización, aparece el Frente de la Liberación Nacional. Angola logra liberarse de Portugal en 1970, quedó dividida y a merced de la Guerra Fría. La Guerra de los 90 intervino la ONU para negociarse de paz. Aparecieron conflictos internos y 3 tipos de ideologías. Hubo firmas multinacionales que se establecieron en dicho país. En 1956 se fundó el Gobierno Popular por la Liberación de Angola. La lucha civil provocó genocidios y poblaciones devastadas. Cuba, de las primeras tierras en ser colonizadas y de las últimas en liberarse, Estados Unidos intenta comprar Cuba a la corona española a mediados del siglo XIX. El movimiento cubano para independizarse de España fue en 1895. Hubo problemas económicos como estragos de la revuelta. La toma de Santa Clara significa la derrota del ejército bizantino. Fidel Castro utilizó la represión a quien se opusiera al nuevo régimen. España conserva la colonia ante las pretensiones de Francia e Inglaterra. Nicaragua, país centroamericano cuyos productos naturales han quedado en poder de los Estados Unidos desde el comienzo del siglo XX. El 13 de julio de 1979 los sandinistas se enfrentaron a la revuelta en Nicaragua. Estados Unidos no quería dejar Nicaragua por ser un espacio estratégico para vigilar el Canal de Panamá en 1914. El saqueo y la explotación por parte de Estados Unidos originaron sentimientos nacionalistas. En 1978 anunciaron la creación de un gobierno provisional. Sociedad y cultura. Aspectos positivos. La producción agropecuaria ya no requiere de la cantidad de mano de obra necesaria del pasado. El auge económico aumentó el ingreso de los jóvenes a las universidades y los cambios en el rol de la mujer. Las ciudades de los países capitalistas experimentaron un crecimiento demográfico masivo de gran prosperidad y desarrollo de la sociedad de consumo. Los gobiernos impulsaron la educación secundaria y profesional con el fin de capacitar a las nuevas generaciones para un mundo competitivo. La rebelión de los estudiantes reflejaba un movimiento de cambio hacia una sociedad más democrática e igualitaria y una vida personal y familiar más humana. Gracias a la rebelión de la juventud, logró que el gobierno redujera a 18 años la edad de votar y acceder al poder. Los hijos eran escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones. Aspectos negativos. La televisión contribuyó a sacudir la conciencia de la juventud. La guerra de Vietnam fue el primer conflicto bélico en que participó la televisión, conmocionando a los espectadores con escenas terribles. La rebelión juvenil constituyó un verdadero fenómeno de contracultura y fue el detonador de toda serie de transformaciones socioculturales que moldearon el mundo. Las mujeres protestaron en contra de la Iglesia, sobre todo en lo relacionado al divorcio, el control natal e incluso al aborto. La figura rebelde sin causa era producto de un hogar en el que los padres dedicaban la debida atención y estaban ocupados en sus propios problemas. Aspectos interesantes. Las sociedades humanas experimentaron importantes transformaciones de extensión universal, las más grandes y rápidas de toda su historia. La mujer logró incorporarse a empleos antes solo desempeñados por los hombres. En 1960, los artistas de Estados Unidos se sumaron a un movimiento en favor del arte pop y se interesaron por el manejo de líneas, colores y texturas, poniendo en movimiento el arte cinético para ir de acuerdo con la rápida transformación del mundo.